meditando es que no es la oración de Jesús, el Padre Nuestro, es la oración del discípulo. Jesús nos enseña a orar. Y no es de cualquier persona, es la oración del discípulo. Por eso Jesús le dice, vosotros oraréis así. Así comienza el Señor. Vosotros, ustedes tienen que orar de esta manera. Esta ha de ser su oración. Por eso es la oración de aquel que tiene el deseo, y no solamente el deseo, sino que se está esforzando por ser un discípulo del Señor. Estamos meditando también los días miércoles en el Evangelio según San Marcos, y estamos viendo que constantemente toda la enseñanza de Jesús con sus discípulos que iban de camino hacia Jerusalén va con una misma idea, que es, bueno, cómo seguir al Señor y lo que cuesta seguir al Señor, lo que cuesta ser un verdadero discípulo del Señor. Hay mucha gente que acompaña al Señor, pero hay muy pocos, son los 12 que son sus discípulos. Pero también en la Biblia encontramos que hay otro grupo que sigue al Señor y que también lo llama sus discípulos. Pero también encontramos que siguiendo al Señor hay veces que se encuentra una multitud que no está muy definida qué es, pero comúnmente está allí con el Señor por alguna necesidad o por alguna curiosidad o por la razón que sea, pero no son fieles seguidores del Señor. Solamente los que son llamados discípulos son aquellos que continúan el camino con el Señor, que tratan de obedecer cada una de las cosas que el Señor les pide. Por eso dice que si alguno quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchos queremos solamente tener el título de discípulo, pero no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, mucho menos a cargar la cruz y mucho menos a seguirle constantemente al Señor. Es como que queremos hacer las nuestras y cuando nos va mal, seguimos al Señor. Y cuando ya estamos, y volvemos y hacemos lo que queremos. Para ser verdaderos discípulos, debemos aprender a seguir al Señor y debemos aprender a orar como el Señor nos enseña. Nadie puede llamar a Dios Padre si no está dispuesto a ser hijo. Eso es lo que estamos meditando. Que cada una de las peticiones que están en la oración, cada una de ellas demandan un estado de ánimo del discípulo. Demandan algo que tiene que ver con la actitud del discípulo hacia el Padre que estamos orando. Por eso digo, no podemos llamarle a Dios Padre si no estamos dispuestos a ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. No podemos decir santificado sea tu nombre si no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y a santificarnos con Él. Dice que la palabra de Dios es la que nos santifica. Dios nos santifica porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Dice, sed santo porque yo soy santo. Es ese tipo de santidad que busca. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, también hay una disposición nuestra a nosotros santificarnos delante del Señor, a vivir vidas santas delante del Señor. No podemos decir, venga tu reino, si no estamos dispuestos a poner el reino de Dios en primer lugar, a la justicia de Dios en primer lugar. Por eso lo que también el Señor demanda es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que debemos buscar. No podemos pedir que venga el reino si nosotros no buscamos el reino y no estamos dispuestos a ponerlo en primer lugar. Y que el reino y la justicia de Dios sea lo primero que hagamos en cada una de las actividades de nuestras vidas. Al despertarnos, pensar y buscar el reino de Dios. Cómo vivir en el reino, cómo crecer el reino, cómo expandir el reino, cómo ser verdaderos discípulos en este reino de Dios. No podemos decir, sea hecha tu voluntad, si justamente no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso no es, Señor, que los otros hagan tu voluntad. No, sea hecha tu voluntad. ¿Y de qué manera? Tan perfecta como se hace en el cielo, que así también se haga aquí en la tierra. Pero yo vivo aquí en la tierra, así que yo tengo que estar dispuesto
Bueno, algunos parece que vivimos en otro lado, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No podemos decir, danos hoy el pan nuestro de cada día, si no estamos dispuestos a trabajar por el pan del día, y no estamos dispuestos a trabajar para que cada uno en este planeta Tierra tenga la posibilidad de su pan diario, de su pan cotidiano. Todos tenemos necesidades y al menos debemos orar y trabajar por el pan indispensable de todos los días. Cada una de estas peticiones tienen una disposición, una actitud que debemos tener. Y no podemos decir, justamente como meditábamos el domingo pasado, perdona nuestros pecados, si no estamos dispuestos a perdonar a los que también nos deben algo, a quien nos causa algo. Y justamente esa es la única frase del Padre Nuestro que Jesús la aclara. Dice, porque si no perdona a vuestros hermanos, Dios tampoco les perdonará a ustedes. Y ahí dijimos que se arruinó la oración del Padre Nuestro. Jesús nos tendría que haber dicho, Padre, perdónanos, pero no como nosotros perdonamos. Porque cada uno de nosotros sabemos lo que cuesta perdonar, lo difícil que es perdonar. Pero si no estamos dispuestos a perdonar al otro, de ninguna manera podemos rogar y pedir el perdón de nuestro Dios, porque demanda que nosotros también perdonemos. Y hoy vamos a meditar en la última de las peticiones. Líbranos del mal. La frase completa dice, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Y quisiera, como venimos haciendo todos estos domingos, ir por partes. Comúnmente vamos de la primera hacia el final, pero hoy vamos a empezar de atrás hacia adelante. Dice, no nos metas en la tentación. No nos metas en la tentación. Esta palabra que se traduce tentación puede ser traducida de dos maneras. Tentación o prueba. Es exactamente igual. Es exactamente la misma palabra. Pero cuando se traduce comúnmente se usa uno o la otra, porque pareciera ser que para nosotros sí es muy importante la diferencia. Pero en el original de las Escrituras pueden ser cualquiera de las dos. Prueba o tentación se usa la misma palabra. Quisiera que esto lo tengamos presente, porque esto también nos va a ayudar a ampliar nuestra visión de las situaciones en las que vivimos cada día. Para nosotros pareciera ser que la diferencia entre prueba y tentación es muy importante. Cuando hablamos de tentación, como que implica el pecado, mientras que la prueba es solamente una circunstancia de vida donde Dios justamente nos prueba nuestro carácter cristiano. Esa es la diferencia que muchos hacemos entre una y otra. Pero repito, la palabra que se escribe peidazo es tentar o probar. Cualquiera de las dos. Lo que debemos aclarar en esta diferencia que hacemos entre prueba y tentación es que la tentación no es pecado. Porque para nosotros en nuestra mente, cuando queremos diferenciarla, ¿no? Tentación la asociamos con el pecado y la prueba con una circunstancia de vida. Pero la tentación no es pecado. Todos somos tentados. Pero eso no implica que por ser tentados debamos caer en la tentación. Caer en la tentación, eso sí es pecado. Pero nosotros tenemos que resistir a esa situación. Todos somos tentados. Y aún el mismo Jesús fue tentado. Y dice la palabra de Dios que fue tentado en todo. Cuando comienza su ministerio, en la que conocemos por estas 3 tentaciones en el desierto, ¿no? 3 tentaciones que implican toda la vida del Señor Jesús, ahí fue tentado, pero Jesús no pecó. Pero el autor de Hebreos también habla de que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Era necesario que sea tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza como hijo de Dios, como carne, como hueso, como ser humano. Cristo Jesús fue tentado en todo. Todas nuestras
tentaciones, Él también la cargó en carne propia. Por eso, ahora sí les pido que busquen en sus Biblias, Hebreos capítulo 2. Vamos a leer 3 pasajes que están allí en Hebreos. Capítulo 2, algunos de capítulo 3 y otros de capítulo 4, para poder entender a este Jesús tentado en todo. Lo primero que queremos meditar en esta petición del Padre Nuestro es: ¿qué es la tentación? Tienen Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejante, pero sin pecado. Y esto es lo que hay que aclarar una y otra vez: sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es difícil encontrar cuál es la diferencia entre prueba o tentación, porque en cada palabra que en la Biblia dice prueba o tentación la podemos cambiar una y otra. Puede ser exactamente cualquiera de las dos, pero ¿cómo encontrar esta diferencia? ¿O hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? Como digo, para nosotros comúnmente la diferenciamos en que la tentación nos lleva hacia el pecado y la prueba es solo una circunstancia de vida. Pero la verdad es que si le prestamos atención desde nuestro punto de vista humano, desde nuestra necesidad humana, no podemos encontrarle diferencia. De ninguna manera podemos diferenciar si es una prueba o es una tentación. ¿Qué estoy pasando? ¿Una prueba o una tentación? No podemos diferenciarla. De antemano no la podemos diferenciar. Cuando nos ataca no podemos saber si estamos frente a una prueba o frente a una situación. Solo sabemos después, cuando ya ha pasado, porque decimos: si caímos, es una tentación. Y si resistimos, fue una prueba. O sea, de antemano no lo podemos diferenciar. Recién cuando pasó, ¿qué era? ¿Una prueba o una tentación? Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, póngale prueba si quiere también. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿se dan cuenta cómo está escrito? Y estoy leyendo Reina Valera. Para que se pongan contentos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La prueba y la tentación no es para estar jugando a las pruebitas con el Señor. Ese es el gran problema que muchos tenemos, de querer jugar con Dios a las pruebitas o a la tentación, a ver hasta dónde he de resistir, a ver hasta dónde. Y si usted está jugando con Dios, lo más seguro es que va a salir deslizado de ese lugar. Nuestra vida terrenal y nuestra vida celestial está en juego
con la tentación y la prueba. Porque la frase esta de Santiago dice, el que resista la prueba recibirá la corona de vida. ¿Qué querrá decir aquel que no resista la prueba, no resista la tentación? Pero Jesús nos enseña a orar diciendo, no nos metas en la tentación. Así que ya sea prueba o tentación, ya sea algo que nos va a dirigir hacia un lado o que tenga que ver con el carácter de uno, que no sabemos si es una cosa o la otra hasta que haya pasado, lo que debemos aprender a decirle, Señor, no nos metas en la tentación. La tentación es algo que nos toma por sorpresa, es algo que llega, nadie está preparado para ese momento, aunque hay algunos que se meten solos, eso es otra cosa. El que se mete solo es porque no está siguiendo al Señor, ya ni es discípulo. O sea, esta oración es la del discípulo, es aquel que está queriendo ser hijo de Dios, está queriendo caminar en los caminos del Señor, que está queriendo vivir como el Señor demanda. Por eso le dice de esta manera, cae como sorpresa, algo que uno no espera. De la misma palabra que se deriva prueba o tentación, es la misma palabra que le da nacimiento a piratas. ¿Sí? ¿Conoce a los piratas? Cuando nosotros éramos chicos, en aquella época, existían algo que se te ponían en la cabeza. A ver si algunos saben, unas cositas chiquititas, negritas así. Piojo, saben, nada. Pensé que yo solo tuve piojo cuando era chico. ¿No? ¿Vos tuviste piojo, Dani? No. Sí, no. Más fino, pediculoso. Sí, pero así pediculoso y me dice, ¿qué será? Qué raro el piojo. Piojo. Como que piojo no molesta, pero pediculoso y suena hasta feo. Está grave lo que tenés, ¿no? Dice piojo, piojo. Solo cuando nos ponían algo, y ya ni me acuerdo cómo se llamaba, no pusit se llamaba. Que era para matar a los piojos, pero para matarlo y matarlo bien matado, nos ponían un pañuelo en la cabeza, para que se mueran ahí, no que se mueran por que se queden ahí. Yo no sé si morían por el no pusido porque se ahogaban, ¿no? Entonces como nos ponían un pañuelo en la cabeza, y justo cuando te ponían el pañuelo en la cabeza, alguien llegaba a tu casa de visita. Y decía, ¿qué está haciendo? Estamos jugando a los piratas, así que nos poníamos algo en el ojo, y andábamos con el pañuelo y nos tapábamos el ojo, ¿no? ¿Para qué? Para disimular los piojos. Bueno, los piratas son aquellos que nos atacan. ¿No? Y el pirata no avisa que va a atacar. ¿No? El pirata ataca, cae de sorpresa. De alguna manera las pruebas, las tentaciones, en el mar de la vida nos caen por sorpresa, como piratas. Así nos llegan a cada uno de nosotros. Ahora, aunque parezca mentira, muchos en la antigüedad y también el día de hoy le echan la culpa a Dios de las tentaciones. Dicen que justamente es Dios el que lo mete en la tentación. Porque hay que echarle la culpa a alguien, a Dios, al diablo o a quien sea. Hay que echarle la culpa de las tentaciones. Es chocante realmente atribuirle a Dios que es Dios el que nos mete en la tentación. Porque justamente Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Por eso nos resulta chocante aún esta misma frase de no nos metas en la tentación. Por eso algunos traducen, no nos dejes caer en la tentación. Porque el dejar caer en la tentación cambia la actitud. No es Dios que tiene la actitud de meternos, sino de cuidarnos, de no dejarnos caer en la tentación. Por eso es necesario que meditemos en qué le estamos pidiendo al Señor. Santiago capítulo 1, les invito a buscar en sus Biblias. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Avísenme cuando ya lo tienen. Porque este pasaje de Santiago habla muy bien acerca de
estos momentos en los cuales uno es tentado o probado. Y ya no es necesario repetir que va una palabra o la otra, porque uno no sabe si es tentación o es prueba hasta que no haya pasado. Santiago 1, 13 al 18 dice así: cuando alguno es tentado, probado, no diga que es tentado, probado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso no le podemos echar la culpa a Dios, porque Dios no es tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, de su propia concupiscencia, de su propio interior, de los malos deseos de cada uno es tentado cada uno. Pero también es inadecuado, inapropiado echarle la culpa al diablo. Porque a veces nosotros decimos, bueno, las pruebas nos las pone el Señor y las tentaciones el diablo. Ni uno ni el otro. Es inadecuado echarle la culpa también al diablo. Es cierto que Satanás está ahí para tentarnos, para hacernos caer, pero no es cierto que él sea culpable de nuestras caídas. Satanás está para tentarnos, pero nosotros estamos para resistir la tentación. Nosotros estamos para no caer en la tentación. Por eso dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Ahora, si no resistimos al diablo, ahí va a estar. Y va a seguir tentando. Y en otro pasaje se anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y si anda un león rugiente, yo creería que correríamos, no nos vamos a quedar allá a jugar con el leoncito. Por eso no le podemos echar la culpa. Es cierto que él tienta, pero nosotros estamos para resistir y no caer en la tentación. Nosotros no podemos prever la tentación, pero sí podemos y debemos resistirla. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra obligación. En ese camino debemos estar. Ahora, ¿por qué viene la tentación? Y la tentación en primer lugar viene por las cosas, porque vivimos en un mundo que nos incita a pecar. Todo lo que nos rodea nos incita a pecar, nos motiva a pecar. Nos dice, no te preocupes, no hay problema, está bien, todo lo hacen. El mundo en el que vivimos nos incita a pecar. Pero dice la palabra de Dios que no le proveyamos a nuestros malos deseos más y más. Si alguien busca, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 14. Y lo puede leer. Romanos 13, versículo 14. Un solo versículo. El que lo tenga, que lo lea, por favor. No vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Quién lo provee? Nosotros. ¿Nosotros alimentamos los deseos de la carne o los dejamos morir? No proveáis, o sea, los deseos de la carne están,
van a estar, no lo podemos evitar, no hay manera de evitarlo. Quisiéramos evitarlo, pero no hay manera de evitarlo. Están en nuestro interior, van a venir de nosotros o van a venir de cualquier lado. La tentación o la prueba va a venir, pero no alimentemos la tentación, no alimentemos los deseos de nuestro hogar, no proveáis. Una vez alguien dijo, no, había un perro, estos perros que los preparan para pelear, ¿no? Para lucha de perros. Los pitbulls. Y bueno, pero hablaba no de los perros, sino del hombre interior de cada uno, ¿no? El perro viejo y el perro nuevo, el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Cuál de los dos va a ganar la pelea? Y al que alimentemos mejor. Ellos se pueden pelear y se van a pelear todo el tiempo, pero ¿quién va a ganar? Al que nosotros alimentemos. Por eso no proveáis, no alimentéis al hombre viejo, no alimentéis a los deseos de la carne, no proveáis a los deseos de la carne. El mismo Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, no los cumpla como para satisfacer. Ay, bueno, no, si no lo hacía me iba a quedar con esta carga. No satisfagáis los deseos de la carne. Cuando más proveemos para los deseos de la carne, más disponibles estamos para que la tentación nos ataque. Cuanto más profundo nos metemos en algo, más probable es que caigamos y para que haya mucho más tentación alrededor nuestro. Por eso dice, no proveáis, no satisfagáis a los deseos de la carne. ¿Por qué viene la tentación? Por las cosas, por las que está alrededor nuestro, por todo lo que nos rodea. Pero también, como dice Santiago, la tentación viene por nuestro propio ser o deseo interior. Viene de nosotros mismos. Cada uno es tentado y seducido por sus propios malos deseos. Cada uno debe tomar o dejar sus malos deseos. Eso es lo que está en nuestras manos. Uno los toma o los deja. Uno los alimenta o los deja morir. ¿Y qué debemos hacer? Dejarlo morir, dejar esos malos deseos. Y es solamente la oración, como alguien la llamó, el vigilante del alma. ¿Cómo uno puede estar preparado para dejar o no estar preparado y tomar? Es solamente si somos constantes en la oración. Es la oración la que vigila nuestra alma. Alguien también llamó que la oración es el gimnasio del alma, donde uno debe prepararse, no cuando está gordito, sino en toda la vida. Es una preparación física. ¿Para qué? Para que en el momento difícil uno ya esté preparado. Nosotros usamos la oración como el arma del desahogo en el momento. Bueno, la oración es la que vigila el alma, la que nos fortalece en todo tiempo, para que en los momentos difíciles uno sepa dónde está parado, dónde está firme. Así que las tentaciones vienen por las cosas de alrededor, pero también por nuestros propios malos deseos. 4 tipos posibles de tentación. El primero de todos es hacer lo verdaderamente malo. Constantemente estamos siendo tentados a hacer lo malo. Bueno, usted decide, ¿lo hace o no lo hace? ¿Lo toma o lo deja? Está en nosotros. No le podemos echarle, como dijimos, ya no le podemos echar la culpa ni a Dios ni al diablo. Las tentaciones van a venir, las pruebas van a venir. Usted elige cómo va a hacer. Hacer lo verdaderamente malo. Bueno, tratemos de evitarlo. La vida de un verdadero hijo de Dios es no hacerlo. Repito, no podemos evitar que venga, pero sí debemos resistir y no caer en ella. Por eso la oración es, como la traducción ahora, no nos dejes caer en la tentación. Segundo tipo posible de una tentación, hacer una maldad aparentemente inofensiva. Esta está llena. Sabemos que está mal, pero
para algo bueno. Dice que Satanás es padre de toda mentira. Todo lo que ande ahí, que no sea verdad, Satanás es padre de toda mentira. Y una mentirita, porque hay mentira. Hay mentira. Blanca. Hasta la vamos mejorando. O sea, nosotros tratamos de disimular lo más posible. Algo que es una maldad aparentemente inofensiva, hemos de ser tentados constantemente en ellas. Un tercer tipo posible de tentación: dejar de hacer una bondad, lo que llamamos un pecado por omisión. No hacer lo que... bueno, yo no hice nada. Bueno, pero tampoco hiciste algo bueno. Bueno, dejar de hacer algo bueno también es pecado. Y vamos a ser tentados a eso constantemente. La Biblia habla, ¿no?, que el pecado tiene esas dos caras: hacer lo malo, pero también dejar de hacer lo bueno es pecado. Y hemos de ser tentados en no hacer algo bueno. Una cuarta manera, un cuarto tipo posible de tentación es la tentación de la pereza, de no desarrollar nuestras potencialidades. Hablábamos el domingo pasado acerca de qué significa la palabra pecado. Y hablábamos que la palabra pecado por lo menos se traduce de 5 maneras distintas. Y una de ellas es no alcanzar el potencial que tenemos. Eso es pecado. Dios nos ha dado algo para que lo desarrollemos al máximo. El potencial que ha dado en nuestra vida. Y cuando no lo alcanzamos, eso es pecado. Y nosotros somos perezosos. Si no alcanzamos el potencial que tenemos, eso es pereza. Y vamos a ser tentados a la pereza constantemente. Nuestra mente, nuestro cerebro, por más que se mueva mucho, muchas veces, es lo más perezoso que hay en nuestra vida. Y si no, pruebe lo siguiente: haga trabajar su cerebro o que no trabaje. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a elegir el cerebro? Si le dice, memorícese todos estos números de teléfono o guárdelo en este celular, ¿qué va a hacer? ¿Ven? Se han dejado dominar por el cerebro. A ver, alguien que me diga 2 números de teléfono de memoria. A ver, 2. ¿Quién sabe 2 números de teléfono? A ver, el tuyo no vale. A ver. ¿De quién es? Cuando está en problemas. ¿Y otro? Ya lo duda, ya lo duda. Ve, el cerebro, ese lo aprendió en inglés. Ahora decirlo en español al mismo. ¿Ven qué perezoso que es el cerebro? El cerebro siempre va a buscar el camino más corto. No va a buscar el camino, va a ser el camino más corto. Si algo ya lo hizo así, va a tratar de repetirlo de la misma manera. Por eso cuesta hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hacerlo así. Claro, nosotros decimos así es más rápido, porque el cerebro nos enseña, así es más rápido. ¿Por qué? Porque es el camino que conozco. Siempre uno le dice, no, vení por acá, que más... No, déjame a mí ir por donde yo conozco, que voy a llegar más rápido. No. Es el camino más perezoso. Voy por donde sé que va. Así trabaja el cerebro. Puede haber algo mejor, pero siempre va a decidir el camino. Y comúnmente es como cuando uno camina por la montaña, que va caminando y va haciendo un camino, y pasa otro y ¿qué hace? Y se empieza a marcar un sendero. Y cuando usted anda perdido por cualquier lado, encuentra ese sendero y ahí agarra el sendero y va por ese sendero. Así trabaja el cerebro. Cuando encuentra un camino, por ese camino va a ir. No va a abrir un camino nuevo. Por eso la pereza es algo que debemos luchar constantemente. Vamos a ser tentados por la pereza. Y hoy no voy. Me quedo. Usted cuando va al trabajo hace lo mismo y hoy no tengo. Para que el jefe no se enoje que voy para cumplir nomás. Pero a Dios le decimos, no, ir a la iglesia por cumplir está mal, eso es pecado, así que me quedo. Las dos cosas son pecados. Por eso debemos luchar contra la pereza una
y otra vez. Yo creo que de todas es la más escondidita y que no le prestamos mucha atención. Pero debemos resistir a cada una de ellas. De cada una de ellas. De hacer lo malo. De hacer algo malo pero aparentemente inofensivo. De dejar de hacer una bondad y de la tentación de la pereza. De todas ellas le pedimos a Dios que no nos deje caer, que nos guarde, que nos cuide, que no nos meta en estas tentaciones. Por eso dice, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Como dije, nosotros no podemos prever la tentación, pero sí podemos y debemos resistirla. La tentación, dijimos, no es pecado, pero si caemos en ella, eso sí es pecado y eso sí está mal. Eso sí está mal. Dos cosas que podemos estar seguros es que la prueba y las tentaciones serán duras y difíciles. Eso ha de ser así siempre. No se va a encontrar con una pruebita más o menos. Cuando llega la prueba, la tentación, ha de ser dura y difícil. Y otra cosa que podemos estar seguros es que Dios va a estar cerca nuestro para poder ayudarnos. Siempre ha de ser así. Son las dos verdades que tenemos que estar seguros que van a estar presentes cuando lleguen una u otra. Dios no es culpable, Satanás no es culpable. Satanás no es culpable, aunque sabemos que anda ahí como león rugiente. Dios no es culpable, no nos mete en tentación, pero Él sí está allí para ayudarnos y librarnos del mal. Por eso podemos y debemos acudir a Dios en todo tiempo, en todo momento. En esto tampoco Dios es injusto. Hubiese sido muy injusto que Él nos forme, nos dé vida como criaturas de Dios, débiles, indefensos al pecado, y encima echarnos la culpa del pecado que vamos a cometer. Si nos hizo débil para el pecado y vamos a caer en el pecado y encima nos echa la culpa, ahí sí sería un Dios injusto. Pero Dios no es injusto. Delante de nuestra debilidad, delante de esa indefensa que tenemos delante del pecado, Dios es el que provee la salida. Dios es el que provee en Cristo Jesús la salida de cada uno de los pecados. Nosotros debemos resistir la tentación y debemos evitar el pecado. Jesús fue tentado en todo sin pecado, sin pecado, sin pecado. Es algo que es posible en nuestras vidas. ¿Podemos vivir sin pecado? Sí, eso es lo que debemos resistir cada uno de nosotros. Debemos aprender a vivir sin pecado, sin caer en el pecado, sin dejarnos deslizar en el pecado. ¿Vamos a enfrentarlo? Sí, pero debemos resistir, para eso estamos. ¿Y de qué manera? En la oración. ¿Y de qué otra manera? La más segura y la única que podemos vivir sin pecado es por Cristo Jesús. Nosotros solos no lo podemos hacer. Nos toca hacer todo lo que nos toca hacer nosotros. Nos toca negarnos a nosotros mismos. Nos toca cargar la cruz. Nos toca seguir. ¿Pero a quién? A Jesús. Porque Él no cometió pecado. Porque Él nos muestra cuál es el camino. Porque Él nos muestra cómo es. Porque Él fue tentado en todo y no cometió pecado. En su vida humana no le podemos decir, Jesús lo hizo porque era Dios. Como ser humano, Cristo Jesús fue tentado en todo, con toda nuestra semejanza, sin pecado. Dios envió a Cristo Jesús para que nosotros podamos ver como ejemplo que se puede vivir sin pecado, que los seres humanos podemos vivir sin pecado, que vamos a ser tentados, que van a haber pruebas difíciles en nuestras vidas, que cada una de ellas van a ser duras, pero que debemos resistir. Y al resistir, no caer en el pecado. No caer en ella. Como leíamos recién en Santiago, las tentaciones vienen, pero cuando uno da y hace el otro paso, da luz a lo siguiente.
da luz a una situación especial, que se transforma en pecado. Y cuando el pecado es concebido, dice, da luz ¿a qué? La muerte. La paga del pecado es muerte. Nos saltamos de un lugar al otro, nos saltamos a la muerte directamente. Somos tentados, si caemos en la tentación, entonces sí cometemos pecado. Y al cometer pecado, entonces la respuesta, la paga de ese pecado es muerte. Pero para nosotros, cada uno de nosotros, que queremos ser discípulos del Señor, que queremos vivir como hijos de Dios, debemos resistir cada una de ellas y saber que Dios da la salida en todo momento. ¿Podríamos vivir sin pecado? Si usted responde esa pregunta, va a vivir de acuerdo a esa respuesta. Si usted dice, no, voy a pecar igual, así nos va a ir. Llega la tentación y ya, como seres humanos voy a pecar. Pero si sabemos que hay una posibilidad, y para resaltar, posible, es que frente a cada una de las circunstancias nos toca a nosotros resistir y poder salir victorioso de ellas, porque Cristo nos da la victoria en cada una de ellas. Amén. Debemos buscar esa manera. 1 Corintios 10 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No vamos a estar envueltos en esa tentación, no vamos a estar envueltos en esa prueba. ¿Por qué? Porque hay una salida. A nosotros nos toca buscar esa salida. ¿Y cuál es esa salida? En Cristo Jesús. Sin Cristo vamos a pecar una y otra vez. Con Cristo es posible la victoria si caminamos en esa dirección. Es posible. El versículo anterior dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no vamos a cometer pecado, ¿por qué razón será? ¿Por su firmeza? Mire que no caiga. Es Cristo el que nos limpia de todo pecado. Cuando Cristo Jesús se acercaba hacia Juan el Bautista lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es posible que no haya pecado? Él quita el pecado del mundo. El pecado de cada uno de nosotros, Él lo quita, Él lo borra. Es posible vivir sin pecado. Por eso, y solamente por eso, Él merece toda la honra, toda la gloria, como termina la oración. Tuyo, no mío, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero de eso meditaremos la próxima vez. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. No la podemos evitar, ni la podemos prever. Ahí se viene, caen de sorpresa. Pero está en nosotros resistir cada una de ellas. Y la única manera de resistirlo es en la constancia de la oración. Y la salida está en Cristo Jesús. No hay otra salida. No hay otra manera de vencer al pecado que no sea por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué va a elegir? ¿A quién va a alimentar? ¿Su vida sin Cristo? ¿Su vida con Cristo? ¿Su hombre viejo? ¿Su hombre nuevo? Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. No podemos pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación si no estamos dispuestos a huir del mal. Si no estamos dispuestos a que nos libre una y otra vez de todo lo que nos rodea y de nuestros propios malos deseos. Que el Señor nos bendiga y que sigamos orando a nuestro Padre Celestial sabiendo lo que oramos en esta oración.